Buenas noches para todos. ¿Fuiste a despedir a Lucho? No me dieron los tiempos hoy. ¿No te regaló celular a vos? No me repó, qué lindo que hubiese estado. Ese iPhone 14. Sí, con la firma de él, con todo. ¿Cuánto gastó? $30.000 más o Sí, menos. cambio chico. Cambio chico. ¿Cómo anda Pereira, Pablo ¿Cómo Fernández? va? ¿Bien? Bueno, muy bien. Muy contento. ¿Qué pasa? Taciturno. Sí, Duele. Es el año de Nacional. ¡Ah, esperá! Esperá, claro, ¿no? El partido con la luz fue después del domingo pasado, fue esta semana, No me ¿no? acuerdo. No estamos Claro, apretados no. de tiempo. Obvio. Broche de oro para este año. Pero está, vamos a dejarla ahí. La alegría va por barrio. Ahí Pero está. ese Está penoso. más que la luz Pero apagón para reconocer Peñarol. qué penoso lo de Peñarol. Horrible, Leo. Y bueno, Muy bien. por eso. Soy Ya está. partidario de que se vayan todos. Todos. Así se calla. Todos. Que no Todo. quede ni el Que canchero. no quede ni el canchero. Ni los Bueno. grillos. Bueno, ya vamos a analizar las principales noticias del día. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos. Y hablando de elegir, vos sabés que cuando elegís bien, elegís Acompaña. Padres, hijos y abuelos cubiertos con una sola cuota mensual. Informate ahora en el 0800 8939 o ingresá en acompaña.uy. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Qué bueno que tus seres queridos te acompañan siempre que pueden. Y qué bueno que cuando no pueden, Acompaña los cuida a todos. Por una sola cuota mensual, padres, hijos y abuelos están cubiertos. Acompaña. Informate en acompaña.uy o llama ahora 0800 8939. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. Y ahora sí, acompáñenos a recorrer los temas más importantes de la semana, empezando por esa filtración que se dio en una sesión secreta, comisión parlamentaria, donde Álvaro Garcés, el director de inteligencia, fue a exponer los lineamientos de ese plan estratégico para combatir el crimen organizado, detectar eventuales actividades terroristas que se puedan en nuestro país. Bueno, para eso está la inteligencia. El tema es que era una sesión secreta, sin actas, ¿no? Sin funcionarios, solo los legisladores de los distintos partidos políticos allí, y resulta que 3 días después, en TV Ciudad, en informativo, sale lo siguiente. Álvaro Garcés, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, instruyó a la policía a investigar posibles organizaciones, gremios o personas violentas en el país. El mandato está en el nuevo plan de inteligencia estratégica al que tuvo acceso MBD Noticias. Y justamente en el documento se instruye a la Dirección de Investigaciones De la Policía Nacional a investigar grupos o personas que inciten a la violencia, hechos que pueden generar violencia, usurpación de espacios públicos o privados, bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios. Pero ¿qué pasa? No solo trascendió públicamente esta información, ahí lo veíamos en el informativo de TV Ciudad, el canal de la Intendencia, sino que además Eduardo Preve, el periodista que es el director de noticieros de TV Ciudad, tuiteó una cantidad de información adicional al respecto. Es más, los propios documentos, fíjense que abajo dice confidencial y salió hecho público. Por ejemplo, ahí el Plan Nacional de Inteligencia consta de 14 páginas, 2 anexos, etcétera, ¿no? Bueno, toda la información que Garcés había presentado. Como consecuencia, el director de inteligencia presentó una denuncia ante Fiscalía para que se investigue quién fue el que filtró esa información a TV Ciudad. Y el viernes, unos días después, el propio presidente de la República criticó duramente lo que definió como un sabotaje a la nación. Véanlo. Seguramente quien dio a conocer este documento claramente es un sabotaje a la seguridad nacional. Es claramente, como no sé quién es, puedo expresarme tranquilamente, es alguien que no le importa al país, que midió un costo político menor o personal menor y perjudica al país. Yo no sé quién le cabe en la cabeza, sobre todo si esa persona es un dirigente político o un gobernante, pero bueno. Bueno, acá hay distintos planos para analizar esto, no sé qué opinan ustedes, porque por un lado tenemos lo jurídico, ¿no? Si hubo delito o no hubo delito, la filtración de algo reservado. Es más, me acaba de escribir Álvaro Garcés a decirme que mañana va a Fiscalía a ratificar y ampliar la denuncia y que las medidas de seguridad en el manejo de la documentación, la trazabilidad, como le llama él, indican que la filtración se produjo desde el Parlamento, ¿no? Porque dice, bueno, ¿quién lo pudo haber dicho? Digo, capaz que fue en otra reunión que tuvo Garcés, en otro lugar, pero la trazabilidad se refiere sobre todo a esos documentos que te decía publicó y le permiten asegurar que fue desde allí, desde el Parlamento, que se filtró la información. Lo que acredité ante el fiscal, disculpas, no te puedo decir mucho más. Eso por un lado, pero está lo jurídico, está lo periodístico. ¿Hace bien o hace mal un periodista en difundir un dato que le llega, ¿no?, de una sesión reservada? Y también está lo político, ¿no? Porque como decía la calle, y como me ratifica García acá, las miradas apuntan a legisladores que estaban en esa comisión.
Y la suspicacia apunta a los legisladores de Frente Amplio. Es TV Ciudad, el canal de la Intendencia, Frente Amplio, el que sale publicándolo, las miradas apuntan no a Graciela Bianchi, ¿no? O a los legisladores de los partidos tradicionales de Cabildo que estaban en la comisión, sino a los de Frente Amplio. Pero, en todo caso, es algo que se tiene que probar, ¿no? Probablemente tenga razón el gobierno y probablemente capaz que lleguen a la conclusión, si logran probarlo, que sea de Frente Amplio. Pero además al gobierno, desde el punto de vista, de ese punto de vista político, quizás le sirva generar un hecho político acusando al Frente Amplio de este sabotaje que dice la calle, de esta especie de traición. Sobre todo en momentos donde viene tan golpeado el gobierno, ahora decir, mirá qué apátridas lo de Frente Amplio, ¿no? Que ventilan estos documentos. Y si lo hicieron, pegarle con todo al Frente Amplio. ¿Pereira? Sí, yo hablé con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, y me decía que él tenía sospechas porque algunas de las cosas que se difundieron no están dentro del documento, sino que las dijo Garcés verbalmente en la comisión. Entonces él se preguntaba cómo puede ser que se haya filtrado eso. Porque el documento se puede haber filtrado en otras instancias del Palacio Legislativo, no necesariamente... Por ejemplo... Y el informe fue fotocopiado en la oficina del Palacio Legislativo. Sí, para dárselo a alguno de los legisladores. Para dárselo a los legisladores. Difícilmente alguna vez se pueda saber cómo se filtró esto, ¿no? Viste que se reunió Beatriz Argimón con los coordinadores de bancada de los distintos partidos políticos, allí lo estamos viendo, y les exhortó a los legisladores que estaban allí en la comisión a que mostraran sus celulares, ¿no? A que le permitieran a la Fiscalía, les exhortó, obvio que nadie los puede obligar, pero bueno, si quieren, muestren sus celulares, ¿no? Y a ver si ahí no hay ninguna prueba de que se lo pasaron a Preve TV Ciudad. Nacho, siempre hubo filtraciones. Pero en todas las reuniones de políticos siempre hay filtraciones. Incluso en las secretas. Incluso en las secretas. Históricamente hay filtraciones. Lo primero que hace el dirigente es filtrárselo al partido político que representa. Y después hablan con un periodista. Y si es un periodista amigo... Es histórico eso. Y no es un problema, porque además... yo creo que sí es un problema ese pedido de exhortar a que presenten los celulares. Sí, es complicado. Porque el que no lo presenta queda en sospecha. ¿Y por qué tienen que presentar? ¿Quién sabe? Seguramente, y yo tiendo a entender que los senadores y los legisladores en general manejan información muy importante. Claro. Entonces, yo no tengo que presentarlo o tengo algo personal que no quiero que conozcan. Y tengo que presentarlo. Aún cuando no es así el que lo filtró. Yo no voy a dar mi celular a alguien en fiscalía para que acceda a todo lo que tengo. Y si no se lo presento, quedo bajo sospecha. Es bastante ridículo. Yo hablé con Eduardo Preve y me dijo textualmente, yo en mi carrera publiqué documentos reservados y para mí cuanto más secreto y reservado, mejor. ¿no? Preve estuvo bien en publicar la información, eso está fuera de duda. El problema en todo caso acá está en quién lo filtró, no en el periodista que lo recibió e hizo una labor periodística que para mí estuvo perfecta. Bueno, ese es un tema que tiene que ver con lo periodístico. Por eso decimos, está lo jurídico por un lado, el que lo filtró, el legislador puede haber cometido un delito. Periodísticamente es otro cantar, ¿no? Sí, porque hay excepciones, no graves. Por ejemplo, siempre se pone en los cursos de periodismo el mismo ejemplo. ¿Qué pasa en una guerra? Por ejemplo, Uruguay se declara en guerra con Argentina. Una locura. Sí. ¿Y qué pasa si el periodista tiene una información que beneficia al enemigo, Argentina? La da, informa, dan la noticia, pero son casos muy excepcionales, muy graves. Sí. Acá, en esto que se filtró, no había nada excepcional. No. Eran grandes lineamientos. No le interesaba a nadie lo que había. Y yo como periodista siempre deseo las filtraciones, por supuesto. Pero aparte, que se filtre siempre. Si todo. No quería que se filtre, no lo imprima. Bueno, sí, eso es un detalle importante. Tengo algo clave, central. El error es de Garcés. Porque si yo no quiero que se filtre y tengo algo que es clave, que se juega la seguridad de la ciudadanía. Bueno, viene un ataque terrorista. No es algo clave. No es algo clave. No es algo clave. Bueno, entonces Uruguay va a atacar. Entonces lo que están queriendo es amedrentar a esa sospecha del legislador que tienen de Frente Amplio para un juego político. Entonces, se está agrandando esto. Eso sí es grave de parte del gobierno. Pero espera, eso sí yo creo que parte y parte. Parte y parte, eso sí es grave. Parte y parte, a ver si estamos de acuerdo, ¿no? Si es una sesión secreta, por más que no estás dando la fórmula de Coca-Cola, ¿da? Es una sesión secreta. Estás rindiendo cuentas frente a los legisladores bajo un pacto de que se van los taquígrafos, se van los funcionarios. Esto que voy a hablar queda entre nosotros, ¿no? Entonces, le asiste razón a Garcés decir, vos, loco, ¿cómo es esto? Vos, le digo que es secreto y a los 3 días sale ventilado. Está bien el tirón de orejas. Garcés sabe que está con 10 Por otro lado, estoy de acuerdo contigo. Por favor. ¿Da para tanto esto? No. ¿Da para hacer una denuncia? Y bueno, quizás es un exceso. Sabotaje, y ahí entramos en el juego político.
político, ¿no? Me parece que capaz que se está exagerando un poco, ¿no? Acá nosotros defendemos el trabajo periodístico, Claro. pero defendemos el trabajo periodístico no por corporatismo. Ah, no, vamos arriba, Preve, somos todos periodistas. Cuando defendemos el trabajo periodístico por la convicción de que al defender el trabajo periodístico estamos defendiéndonos todos, defendiendo a la sociedad, defendiéndonos a ustedes. Porque cuando uno defiende el trabajo periodístico, defiende el derecho de la gente a estar informado sobre las cosas que importan. Claro. Es que para documentos secretos se pueden emparentar con grabaciones secretas o cámaras ocultas, que nosotros las practicamos, Lo hemos porque hecho. entendemos Hay un que... bien superior. Claro. Porque hay un bien Claro, superior, ¿no? a la gente Un tiene que darle detalle, claro que Nacho. a la gente le conviene que se filtren estas Claro. cosas para saber más, para conocer más. Igual es no verdad, está- ¿no? En la pandemia- no debería estar al lado de Garcés la gente, sino al lado de que lo filtró. Pero es verdad que hay un caso a caso, ¿no? Donde cada periodista, acá no hay manuales, Claro, ¿no? pero- Cada periodista sopesa y dice, bueno, esta información que tengo, ¿no? ¿Es bueno que la dé o no es bueno que la dé? Yo en principio siempre creo que el periodista no es bueno que se quede con información porque no es de él. Claro. Y porque no es un privilegiado. Yo sí me quedo con este dato y se lo oculto al resto. En principio estamos de acuerdo que no. Puede haber excepciones, como dijimos, ¿no? En la pandemia las hubo. En la pandemia las hubo A ver. excepciones. Y en algún momento se pidió especial cuidado con el manejo de la información. Y a veces, sobre todo en las negociaciones de las vacunas, hubo jerarcas del gobierno que pidieron especial cuidado en el manejo de las negociaciones. Para no pincharle- Para no pinchar la negociación. Y ahí sí había un juego de sanitario. Sí, y igual no sé hasta dónde hay que Bueno, seguir ese pedido sí, o ese Claro, consejo, ¿no? sí, Pero bueno, yo de todas formas me alegro de que ahora, sobre todo desde algunos lugares, surjan voces hablando de cómo hay que defender el periodismo, cómo la gente tiene derecho a saber, cómo no se puede condenar a un periodista, y hablo con conocimiento de causa porque me comprenden las generales de la ley, entre ellos nada más y nada menos que el fiscal de Corte Juan Gómez. Vean lo que dijo hace unos días. Periodistas, ¿podemos informar todo lo que nos enteremos de reuniones de este tipo? ¿O podemos ser sancionados? Los periodistas, en la medida que la Constitución de la República, en su artículo 29, consagra la más amplia libertad de expresión del pensamiento, por supuesto que no pueden ser penalizados por exponer un hecho que puede ser de interés de la población. Hermosas palabras de Juan Gómez que aplaudo, ¿no? Pero bastante contradictorias con la investigación que ordenó en mi contra, en contra de un periodista. Cuando recordarán, hace unos meses yo divulgué unos audios de notorio interés público sobre la supuesta violación grupal del cordón, audios que a todas luces hacían ver que eso no era una situación de violencia, sino más bien acto consentido. El fiscal Gómez dijo al periodista que se lo investigue penalmente. No solo eso, sino que aparte hubo una fiscal y una jueza que ordenaron un allanamiento a mi casa, a la radio donde yo trabajo y a pedirme el celular. ¿Para qué? Para ver quién era la persona que me había mandado esos videos y esos audios. O sea que todas estas hermosas palabras de Juan Gómez me hubiera gustado que hubieran estado presentes, pero ojalá haya cambiado su forma de pensar y se aplique esto de respetar a los periodistas, repito, no porque los periodistas tengamos coronita ni patente de corso, sino porque hay un bien superior consagrado en la ley, que es el derecho de ustedes a estar informados. Esa es la prioridad, el interés general. Pero no soy el único que está molesto con Juan Gómez, ¿verdad, Bicho? Sí, en el Ministerio del Interior hay mucho malestar con Juan Gómez. En particular, hubo 3 casos esta semana de detenciones y liberaciones que el Ministerio del Interior cuestiona. Una de ellas es el caso de un cuerpo descuartizado que se encontró en el barrio Peñarol. Detuvieron a 2 mujeres, a una la liberaron y a la otra sí le achacaron encubrimiento, pero una quedó emplazada y liberada. O sea, tiró los restos del cuerpo que unos narcos habían desmembrado, lo tiró a la basura y dejó pasa para su casa, como si hubiera tirado el resto del puchero del mediodía, ¿no? Sí. Otra que malestar en el Ministerio del Interior, ¿no? Y después hubo otros casos también. Hubo otros casos. Uno es el rapiñero de Positos, Sí. ¿no? o de las farmacias. Este venía afanando con el mismo modus operandi hasta que lo agarran, ¿no? Vamos a ver un video que tenemos de la cámara de seguridad de la farmacia del otro viernes, cuando entra con el mismo modus operandi, ¿no? Fíjense, poné el tape, ¿no? Entra con tapabocas, y eso llama la atención, y se ve cómo señala el bolso que tiene, ¿no? Y lo que está diciendo es, dame la plata, Tengo un y cambio. señalando como que tuviera un arma, ¿no? Después la encargada, yo hablé con la encargada, dice, salí de acá, te reconozco, vio que dentro de la mochila no tenía nada, llama a la policía, lo persiguen. Bueno, ¿cómo sigue esto? A las horas lo agarran, ¿no? Y se lo llevan a la fiscal. Y la fiscal Brenda Pupo dice, no, que quede en libertad. Otra que indignación del Ministerio del Interior, pues dice, este tipo venía afanando, el mismo modus operandi, 8 rapiñas, resulta agarramos, la encargada atestigua
Dice, no veo acá apariencia de delito. Eso es tentativa de rapiña en Posito, en el Cerro, en Uruguay, en cualquier país del mundo. No se llevó la plata, pero le dijo, dame la plata, y le señala como si tuviera un arma. Por eso, gran indignación, porque pa' peor. El tipo salió de esa farmacia y al rato volvió a afanar. Y al otro día también, hasta que a la otra semana lo agarraron y obviamente ahora sí, con otro fiscal, el fiscal Morosoli, está imputado. Lo que pasa es que, claro, el malestar por ahí pasa también en el Ministerio del Interior, porque más allá de la independencia técnica que tienen los fiscales para actuar, el fiscal de corte tiene un liderazgo que ejercer y tiene herramientas, sanciones y de repente determinadas formas de conducir y hacer que los fiscales actúen de otra manera, con más fuerza, digamos. Obvio, pero a ver, ¿qué pasa? El fiscal de corte, en este caso, dice, tiene independencia técnica. Yo no me puedo meter en lo que falla un fiscal y se le dejó libre. Bueno, sí, pero la independencia técnica también, como dice el bicho, debe tener sus límites. No puede hacer cualquier cosa y que quede impune como si nada. De hecho, el fiscal de corte, recuérdenlo, a otro fiscal, Raúl Iglesias, ese que archivó decenas de casos de supuestos abusos sexuales, le inició un sumario. Lo sacó del cargo de fiscal y el tipo está cobrando medio sueldo hace meses. Entonces, puede hacer, pero resulta que es mano dura para algunos y para nosotros no pasa nada, independencia técnica. Bueno, eso es lo que genera malestar. Sí, el gobierno está molesto con el fiscal Gómez. En el inicio de la gestión había estado de acuerdo con él. Ahora empezó a crecer el malestar y no pueden sacarlo porque para sacar al fiscal Gómez tiene que tener mayorías especiales y el gobierno no cuenta con los votos del Frente Amplio. Claro, vos pensás mayoría especial para nombrar otro fiscal. Para nombrar otro fiscal. Claro. No los tiene. Entonces el gobierno está pensando en crear un triunvirato para diluir el poder de Gómez, poniendo a 3 fiscales diferentes que entre ellos coordinen las decisiones. Lo que pasa que para nombrar al triunvirato, para nombrar a cada uno de los jueces, necesita también mayorías especiales. Claro, vos por una ley simple, con la mayoría que tiene la coalición, podés cambiar y decir, en vez de un fiscal de corte, que haya un colegiado de 3. Pero para designar esos 3, precisás la mayoría especial, ¿no? No es solución. Lo que me están diciendo de la coalición de gobierno es que hay conversaciones con el Frente Amplio y que en principio podría haber un entendimiento para acceder a esta posibilidad, ¿no? Dice como que Gómez viene bastante cajoteado, el propio Frente Amplio lo ve, y bueno, que sería un 2-1, ¿no? Claro. 2 del oficialismo y el otro, bueno, elegido por el Frente Amplio. No creo que el Frente Amplio le lleve a votar a 2 del oficialismo. Yo le pregunté lo mismo. Bueno, es la lógica que ganó y es mano. El gobierno debe tener mayoría. Pero politizar un ámbito de esa entidad. Politizar. A ver, la Suprema Corte, eso pasa en todos los organismos. En la Corte Electoral, politizar. Y bueno, sí, está. Son mayorías y la oposición debería tener un contralor. Esa sería la lógica. Ahora el Frente Amplio políticamente bien le puede trancar todo de acá hasta que pasen las elecciones. También, ¿no? Bueno.